Ok, entonces a partir de estos instantes comenzamos la grabación de nuestra sesión de clases y vamos a continuar con el ejercicio 10, con la segunda parte del ejercicio 10. Esperamos poder finalizarlo el día de hoy. Vamos a apagar la cámara, ¿ya? Y vamos a concentrarnos ahora en la parte del ejercicio 10. Aquí estamos, ¿cierto? ¿Estamos bien compartiendo pantalla, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que responder la pregunta E, que corresponde a hacer el presupuesto de producción. Entonces, para esto, lo primero que nos van a preguntar, ¿cuántas son las unidades o las ventas proyectadas de los artículos? Entonces, cuando hablamos de venta proyectada, en una primera instancia hablamos de las unidades que nosotros vamos a vender. Ahora, esto, yo voy a ocultar aquí la columna D, perdón, la pregunta D, voy a ocultar, para ir mostrando que hay un análisis, ¿ya? Que aquí dice ventas proyectadas y aquí también dice ventas proyectadas. Y eso también está expresado en unidades. Por lo tanto, estos valores que están acá se repiten acá, porque hablan del mismo ítem, ¿de acuerdo? Ventas proyectadas. Así que hagamos eso y copiemos cuántos son las ventas proyectadas, 1800, tomo ese valor, lo arrastro hacia acá, genero la autosuma, que corresponde al total, y en el mes de julio tomo también el valor de julio. Ahora, ¿yo de dónde saqué estos valores? Bueno, estos valores, 1800, 1700, 1600, son los valores que correspondían a los datos iniciales, ¿cierto? 1800, perdón, 1800, 1700, 1600. ¿Estamos ahí? 1800, 1700 y 1600. Y para el caso del mes de julio, ¿cuánto era? El mes de julio era 1400. Perfecto. Ok. Ya, ¿estamos? Perfecto. Entonces, ahora yo tengo que definir el concepto de inventario final. ¿Cómo era esto el concepto de definir el inventario final? Entonces, ayer yo había colocado una observación importante que estaba dentro del enunciado y decía lo siguiente: ¿cómo se definía el tema del inventario inicial? Entonces, era este elemento que está acá, que lo voy a copiar, ¿cierto? Y lo vamos a trasladar aquí abajo, que era parte del enunciado. Entonces, ¿se recuerdan de este enunciado que decía, la empresa tiene como política mantener un inventario final de artículos terminados de un 10% de las ventas del mes siguiente más 50 unidades? Es decir, el inventario del mes de abril va a ser un 10% de las ventas del mes de mayo. Entonces aquí voy a colocar más. ¿Más qué cosa? Voy a buscar aquí el parámetro. ¿Dónde está ese 10%? Aquí está, ese 10%. Lo fijo, F4, por las ventas del mes siguiente. Como estamos en abril, vas a ser las ventas del mes de mayo. Más 50 unidades fijas. Voy a ubicar el 50, donde está aquí en el enunciado, 50, y también los fijo. Es decir, fijé el 10, perdón, el 10% y fijé las 50 unidades. Enter, y ahí tengo 220. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, ¿cuánto es el 10% de 1700? 170 más 50 unidades serían 220. 170 más 50, 220. Si saco el del mes de mayo, el 10% del mes de junio. ¿Cuánto es el 10% de 1600? 160. Más 50 unidades será 210. Entonces voy a tomar esa ecuación que está aquí y la arrastro hasta acá. Entonces aquí 220, 210. Aquí se me genera un problema, sí. ¿Por qué se me genera un problema? Se me genera un problema, voy a evaluar con F2 para editar la fórmula, y aquí en vez de tomar el mes de julio, que es 1400, toma el total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar cruz blanca aquí, esta celda, y la transformo en flechas
Y cuando están en edición flechas, yo puedo seleccionar esta celda y la arrastro donde corresponda, porque no corresponde a 1100. Y con eso actualizo este proceso. Y ahí me da 190. ¿Cómo sería? El 10% de 1400, ¿cuánto es? 140. Más 50 unidades, ¿cuánto sería eso? 190, que es el valor que tengo acá. Y aquí, para sacar el inventario del mes de julio, yo debiera tener acá el del mes de agosto. El del mes de agosto, para sacar el inventario. Entonces, ¿cómo sería aquí? Agosto, anoto, agosto. Profe, disculpe, es ¿Sí? que me confundí. ¿Por qué el 190 es de julio y no, o sea, ¿por qué no se saca el de junio en vez del de julio? Ahí el 190. Porque aquí dice que tiene política mantener un inventario Ah, final de 10% de las ventas del mes siguiente. O sea, si saca en abril, tomas el de mayo. Si saca el de mayo, toma en junio. Si saca el de junio, toma julio. no, ya, profe, ya, Es del mes claro. siguiente. Ya, entonces aquí deberíamos tener los datos del mes de agosto. Voy a buscar el dato del mes de agosto para poder sacar esto que está acá. ¿Cuánto era en agosto? 1500 unidades. Ok, 1500 unidades. Entonces, ¿cómo hago la fórmula acá? Bueno, lo mismo. O puedo copiar aquí la fórmula, esta que está aquí, cualquiera que está aquí, la copio y la pego acá. Y después la actualizo. Ya, entonces, aquí me dio 50. La edito con F2. Entonces, me está multiplicando por esa celda que está vacía. La selecciono esa celda y coloco aquí el valor de 1500. Y ahí coloco el valor y me da 200. ¿De dónde sale ese 200? El 10% de 1500, 150 más 50, 200 unidades. Ya, preguntas sobre eso. Preguntas sobre eso. ¿Entendieron la lógica de eso? Sí, profe, por mi parte sí, se entendió. Ya, ahora, Prof, lo que es... Sí, cuéntame. no, era preguntarle que no habría problema en caso de un trabajo que en este caso, como no teníamos el dato de agosto, lo coloquemos ahí al ladito, ¿no? Sí, se coloca aquí al ladito. Eso van a tener Ya, en consideración. Si yo, antes de pasarle el trabajo, yo lo reviso y lo hago el análisis y todo eso, ¿ya? Pero eso es lo que hay que ir haciendo para poder. Después ustedes dicen, "Bueno, ¿y por qué si estamos analizando el mes de abril, mayo, junio? ¿En qué afecta esto? Bueno, va a afectar más adelante, ¿ah? Por eso que yo ya lo tengo considerado en alguna parte. Ahora, el inventario final es que el que te sobra un mes es el inventario inicial del mes siguiente. ¿Entiendes, no? O sea, si tú tienes un inventario final en el mes de abril de 220 unidades, ese sería el inventario final, perdón, el inventario inicial del mes de mayo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago para poder calcular el inventario inicial, que son las unidades con las que yo tengo en el mes de abril? Entonces, cuando yo saco acá, saco el 10% de las ventas del mes siguiente. Entonces, ¿cuál sería el inventario inicial? El inventario inicial sería el inventario del mes de abril, sería el inventario final de marzo. ¿Y cómo calcularía esto? Bueno, sería el 10% desde el mismo mes, pero aquí se considera negativo, entonces hago de nuevo. En vez de más, le colocamos menos, ¿ya? Menos, ¿cuánto? El 10%. ¿Dónde está el 10%? Ahí está el 10%. Lo fijamos. Perdón. De nuevo. Menos, le colocamos el paréntesis aquí, porque todo va el cálculo con paréntesis para que te dé negativo. Menos el 10%, F4, del inventario del mismo mes. Es decir, ya no es del mes siguiente, como es el inventario inicial, sería del mes de abril, 1800 más las 50 unidades, que eran las 50 unidades fijas. Y esa la fijamos, F4. Y eso, cerramos paréntesis
Y ahí debiera dar los resultados negativos, que serían 230. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? Bueno, saca el 10% de 1800. ¿Cuánto es? 180 más 50 unidades, 180 más 50, 230. Pero como ya cuentas con esas unidades, tú las consideras negativas porque ya no tienes que producirlas y la arrastras aquí hasta el final. Ok, tomas eso y aquí lo consideras también el mes de julio. Por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad que tú tienes que producir? O sea, no son estas cantidades, sino que es la sumatoria algebraica de esos tres componentes. 1800 más 220 menos 230. Es decir, haces la sumatoria algebraica de esos tres componentes y esta es la cantidad que tú tienes a producir. La arrastras hasta acá y ahí tienes esa cantidad a producir. ¿Cuánto va a producir en el trimestre? 5.090. Ahora, una pequeña observación. Este numerito, no sé si les recuerda, debiera resultarles familiar. ¿De dónde sale este numerito de 5.060? Fíjense que yo en alguna parte le había agregado aquí un dato. Oye, ¿cuánto es la producción que hay que producir en abril, mayo y junio? Ah, es la misma que estaba acá, 5.060. Es decir, ese dato que yo ya le había entregado inicialmente, así se calcula. Ok, preguntas. Preguntas, muchachos. Me enredé un poquito en el inventario inicial, profe. Ya, mira, el inventario final es el 10% del mes siguiente, ¿de acuerdo? Más 50 unidades. Pero el inventario inicial del mes, si este es el inventario final, el de abril, entonces el mismo inventario inicial en el mes de mayo. O sea, por ejemplo, ahora estamos en octubre, llegamos al 30 de octubre. ¿Cuántas unidades quedaron a final de mes, el 31 de octubre? 220 unidades. ¿Con cuántas unidades parte el mes de Noviembre, noviembre? con Con 220. 220. Entonces lo mismo. Aquí tienes inventario final de abril 220, aquí menos 220. Aquí 210, aquí menos 210. Aquí 190, aquí menos 190. Ahora el problema que tendría yo que sacar acá, ¿cuánto vale el inventario del mes de marzo? Entonces, en vez de sacar el mes de marzo, saco cuánto es el del mismo mes de abril, que eso es lo que hice. Finalmente, es el 10% de abril, el inventario inicial, es del mismo mes, más las 50 unidades. ¿Te fijaste? Ya Entonces, sí. el concepto de inventario, el inventario final que te queda a final de mes, de un mes, es el inventario inicial del mes siguiente. ¿Te suena lógico, no? Sí, sí, sí. Sí. Ahora, uno siempre tiene que poder manejar inventario, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tiene inventario y alguien te llega a comprar, no puedes vender. Uno trata de no tener rotura de stock, que se le llama habitualmente. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Avancemos entonces. Avancemos, avancemos. Finalmente, estas son las cantidades que tenemos que producir. Por lo tanto, si tú te fijas, ese concepto que está aquí es el mismo que está acá cuando hablamos del presupuesto de consumo de materias primas. Este es el artículo terminado, ¿ya? Esto es la cantidad que tengo que producir, así que finalmente estas son las ventas y esto es lo que tengo que producir. Si voy a vender 1.800, tengo que producir en este mes 1.790, vendo 1.700, aquí voy a producir 1.690, vendo 1.600 y voy a producir 1.580. Entonces, estos valores los copio, tal cual, los ligo, ¿ah? No es que se copien, sino que se ligan. 1.790, 1.690, 1.580 y voy a hacer la autosuma y también tiene que darte 5.060 y aquí arriba ¿cuánto es? 1.410. Perfecto. Estas son, ¿qué cosa? Las cantidades a producir. Perfecto.
Ya, ahora, para producir 1790 unidades de este artículo, necesito materia prima. ¿Cuál es la materia prima que yo necesito? Bueno, de acuerdo acá, la materia prima en alguna parte la habíamos dejado acá. ¿Cierto? Voy a copiar esto que está acá. Está por acá. Era parte del enunciado. Por eso le dije yo que ayer miráramos esto. Acá está. Entonces, dice, se requieren los siguientes elementos del costo para producir cada artículo determinado. Entonces, la materia prima es Z y se requiere 1,5 litros por unidad a 250 pesos cada litro. Entonces, voy a copiar esto. ¿Cuál es la unidad de medida acá? Litros por unidad, ¿ya? ¿Y cuánto se requiere esto? Lo voy a ocupar acá, que es 1,5. Ahora, no le escribo yo 1,5, liguen todos los valores, porque para eso lo anotamos. ¿Dónde estaba este 1,5? Aquí está. Lo vamos a fijar porque es un valor que más se mantiene constante. Enter, tomamos ese valor y lo arrastramos hacia acá. Lo mismo hacemos acá, más 1,5, enter, está acá. En esta celda que está aquí, en esta celda no se suma, ¿ya? Entonces, ¿qué hago cuando no se suman los valores? Se bloquea, ¿ya? Yo los bloqueo y le coloco un fondo negro para decirte que ahí no debe ir información, ¿ya? No debe ir información. Ya, muchachos, ¿qué ocurre si yo multiplico unidad, ¿ya? Multiplico unidad por litros por unidad? ¿Cuál va a ser la unidad de medida? ¿Qué ocurre si yo hago esa multiplicación? Unidad por litro por unidad. ¿Cuál será el resultado? ¿Litro? Litro. Ok. Entonces, si yo multiplico esos valores, voy a tener los litros de materia prima que necesito. Más 1790 por 1,5. Entonces, ¿cuántos litros de materia prima necesito? Esos que están acá. Hagamos acá la autosuma, ¿cierto? Tengo eso que está aquí, 7.590, y aquí hacemos esa multiplicación. Ok, 2.115. Bien, ahora, ¿cuánto me cuesta esta materia prima? Esta materia prima, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto me cuesta la materia prima? 150 por litro. 250 pesos por litro. Es decir, aquí, en este caso, la unidad de medida es pesos por litro. ¿Y eso cuánto es? 250. Vamos a buscarlo arriba porque esos datos los teníamos registrados. ¿Cuánto es? 250. Lo fijamos, F4, Enter, tomo ese valor y lo arrastro. Aquí también tengo que bloquearlo porque esos valores no se suman, ¿ah? No tiene ningún sentido tomar ese valor que está ahí. Y aquí selecciono este valor de 250 que estaba aquí arriba. Perfecto. Ya, ¿y qué ocurre si yo multiplico, fíjense, multiplico litros por pesos por litro? ¿En qué unidad me da? ¿En qué unidad me da eso? ¿En qué unidad me da eso? Litros por pesos por litro. ¿Litros, profe? No, pues, litros por pesos por litro. Peso. Pesos. Ah, peso. Perfecto. Pesos. Entonces, el costo de consumo de materia prima, aquí lo estoy evaluando en pesos. Esto es sin IVA, ¿ah? Sin IVA. Después se le aplica el tema del IVA. Entonces, multiplico la cantidad de materia prima en litros por el costo unitario. ¿Ya? 250. Y tomo ese valor, está ahí. Ahora, estas planillas que yo he hecho tienen una intencionalidad, ¿ya?
efectivamente están ordenadas para que vayan marcando la lógica de lo que ustedes tienen que calcular, ¿ya? Entonces tiene el orden y por eso están las operaciones de cálculo. ¿Te fijas? Cantidad a producir, la multiplicamos por la tasa de consumo, tenemos eso. Y eso lo multiplicamos y nos da eso. ¿Se fijan? Esa es la secuencia. Por lo tanto, en el trimestre gastamos 1.897.000 pesos. Ok, ¿estamos? Tomar una fotografía de esto para que ustedes tengan registro de esto. Ok. Ahí lo ven. Enviamos. Perfecto. Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? Antes de continuar. Ya. Letra G. Entonces, aquí nos piden cuánto es la cantidad de materia prima que se requiere. Ok. Y se fijan ustedes que acá es la misma, el mismo ítem, ¿cierto? Cantidad de materia prima, cantidad de materia prima. Por lo tanto, copiamos los mismos valores. ¿Cuánto es eso? 2.685. Enter. Tomamos ese valor y lo arrastramos. ¿En qué unidad está eso? Está en litros. Perfecto. Este es el presupuesto compra que tenemos que hacer. Ahora, sumatoria. Ok, y aquí voy a requerir, en este caso, el presupuesto, la cantidad de materia prima del mes de julio. Perfecto. Ya. ¿Qué se dice con respecto al inventario final de materia prima? Ah, aquí también teníamos una observación que la habíamos analizado el día de ayer. Ya, en alguna parte tengo ese. Ah, aquí está. Ok, la voy a copiar aquí abajo, que habla sobre la materia prima. Voy a reducirlo aquí un poquitito, pero la idea es que nos recordemos de lo que decía acá. ¿Qué decía acá? ¿Cómo era el tema de la política de la materia prima? ¿Ya? Que no, era distinta a la del artículo terminado, que era el 10% más 50 unidades, etcétera. No dice. La empresa tiene como política de mantener un inventario final de materia prima de un 20% del consumo del mes siguiente. Ah, entonces la materia prima se mide en litro y se hace el mismo proceso. Aquí no le suma 50 unidades, sino que dice que es del 20% del mes siguiente. Entonces, más, vamos a buscar el parámetro que habla del 20%. ¿Dónde está eso? Inventario materia prima directa, 20%. Lo fijamos y lo multiplicamos por el consumo del mes siguiente. Ok, que en este caso sería 2.535. Enter. Bueno, aquí el 10% sería 253,5, el 20% serían 507, que es lo que tenemos. Tomo ese valor, lo llevo aquí hasta el final. Aquí tengo que tener cuidado, sí, con este valor que le dije yo que tengo que arreglar esta celda. ¿Por qué? Porque aquí el del mes siguiente está tomando el total y eso no es correcto. Debiera ser el del mes de julio. Arreglo eso. Está ahí. Perfecto. Ahí tengo 423. Ahora, ¿qué hago para el mes de julio? Para determinar cuánto es el inventario del mes de julio. Bueno, aquí debiera hacer este cálculo acá, cuánto es la cantidad de materia prima. ¿Qué hice yo aquí? Lo que tenía acá era de ese mes. Entonces, para saber el del mes siguiente, aquí también debiera colocar el del mes de agosto. Entonces, ¿cuánto eran 1.410? Ya, debiera sacar aquí el tema del mes de agosto. Ya, dejémoslo ahí, ese valor todavía. ¿Cuánto sería el inventario inicial? Esto lo vamos a dejar pendiente. Después hacemos ese cálculo. ¿Ya? Dejémoslo pendiente. Ya, el inventario inicial
si es el 20%, perdón, el inventario final es el 20% del mes siguiente, el inventario inicial, tal como lo habíamos hecho con la materia prima, sería el 10% del mismo mes. Pero tiene que considerar que el valor es negativo. Entonces le colocamos menos, paréntesis, ¿cuánto vale el 20%? Aquí está el 20%, F4. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de materia prima del mismo mes. ¿Ok? Cerramos paréntesis ahí. Y ahí debiera yo tener mi inventario inicial, que sería menos 537. Hago la sumatoria. Y aquí hago el mismo procedimiento, lo copio. Y ahí me hace el cálculo acá. Que sería el 20% de 2115, sería 423. Ok. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de la cantidad que tengo que comprar de artículos? ¿Ya? Entonces aquí hagamos lo siguiente. ¿Cuánto es lo que tengo que comprar? Bueno, necesito 2.665, tengo que dejar a final de mes 507 y tengo 537. Entonces, a comprar, hacemos la sumatoria algebraica de eso. ¿Cuánto sería acá? Autosuma. Generamos acá la autosuma y tenemos acá los tres valores, 2.655. Ok. Y esto es lo que tengo que comprar. En abril, 2.655. En mayo, 2.502. Y en junio, 2.319. Ok. Preguntas, dudas. En caso que no tuviéramos el dato de agosto, quedaría así en cero, ¿cierto? Sí, o sea, yo lo Lo puedo de julio. calcular acá, pero Sí, como me están pidiendo del trimestre, la verdad es cosa que aquí parece que no era necesario, ¿ya? Yo a ya. veces en algunas cosas se requiere y otras veces no. Si lo requerimos lo vamos a calcular, pero aquí como están pidiendo hacer el análisis de abril, mayo, junio, bastaría con ese dato, ¿ya? Ok, ahora, bueno, esto es lo que yo necesito de materia prima. Ahora, ¿cuánto me cuesta? Bueno, la materia prima, ahí tenemos eso, teníamos un dato acá, que era la materia prima, que era la parte que estaba aquí abajo. ¿Cuánto costaba la materia prima? 250 pesos por cada litro más IVA. Entonces lo voy a ubicar acá, ¿cuál es el costo unitario? Pesos por litro, ¿ya? ¿Y de cuánto era esto? Perdón, este litro, esta L, una L mayúscula para que no nos confundamos. ¿Ya? ¿De cuánto era? 250. Vamos a buscarlo. Aquí está, 250 pesos por litro, lo fijamos, F4, Enter, y lo arrastramos acá. Ya. Cuando yo sumo esto no tiene sentido, así que eso que está acá, vamos a bloquear esa celda. ¿Ok? Y acá debiera ser también igual 250, 250 pesos por litro. Ya. ¿Qué ocurre si yo multiplico? Bueno, hago el mismo proceso de análisis aquí arriba. Multiplico, ¿qué cosa? Multiplico los litros que tengo acá por pesos por litro. ¿Cuál sería la unidad de medida? Pesos. Por lo tanto, el costo de compras netas de la materia prima directa queda en pesos. Hacemos la multiplicación ahí, 2.655 por 250. Y ahí, esto es lo que gasto yo en materia prima. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se genera un valor que era el valor del IVA. Entonces, hay un IVA que nosotros habíamos calculado antes, yo lo voy a colocar acá. Cuando yo vendo, calculé aquí un IVA. Entonces yo le estoy vendiendo a los clientes. Ese IVA se llama débito fiscal. ¿Por qué se llama débito fiscal? Porque yo lo recaudo.
me lo pagan a mí, pero no es mío. Entonces yo se lo debo al fisco. Por eso yo lo recaudo como empresa, pero yo se lo debo al fisco. Ok, ese es el IVA débito fiscal. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo como empresa compro? Entonces, al comprar yo a un proveedor, el IVA funciona al revés, sino que se llama esto un crédito fiscal. Es decir, yo pago IVA por lo que estoy comprando, pero eso se lo resto al que tengo que pagar. Por eso no sé si han escuchado que algunos dicen, oye, yo tengo empresa, lo que pasa es que voy a recuperar el IVA de lo que compré. ¿Han escuchado eso? Sí, Sí, profe. Ya, pero no es que recupere todo el IVA, sino que es una diferencia, porque lo que tú vendiste menos el IVA que tú compraste se resta y tú no pagas ese IVA. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo vendo, voy a exponer lo siguiente, yo por ejemplo vendo 119 millones, ¿ya? En el mes. De esos 119 millones, 100 millones son netos y 19 millones son de IVA. ¿De acuerdo? Entonces, ese IVA yo tengo que pagárselo a el Estado, ¿ya? Pero resulta que yo en mi empresa compré un vehículo, compré una camioneta, ¿ya? Y esta camioneta me costó, voy a sacar ahí el valor, 30 millones netos, ¿ya? Y el IVA sería el 19% de eso, sería 1.900.000 por cada 10 millones por 3, serían 5.700.000. Es decir, la camioneta me costó 30 millones netos más 5.700.000. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar de IVA? Yo inicialmente tenía que pagar de IVA 19 millones de pesos, pero yo como compré esa camioneta y pagué el IVA de eso, le resto ese IVA. Es decir, a los 19 millones de pesos le resto los 5.700.000. Y eso es lo que yo pago IVA. Es decir, en vez de pagar los 19 millones, voy a pagar 13 millones 100. ¿Por qué? Porque descuento el IVA del artículo que yo estoy comprando, que en este caso es la camioneta. ¿Me entendieron la idea? Sí, profe. Sí se sí. entendió. Y, Ya, así y funciona. cuando compra más, Me devuelven más IVA. ¿eso se lo devuelven o queda O como a sea, favor que le llaman? le queda a favor, porque en el fondo tú ese dinero no lo ves, ¿ya? Y por eso que han escuchado esa terminología de que, oye, pásame una factura, esas facturas falsas que en realidad las gastaste al otro lado y te la hacen pasar como gasto de empresa. ¿Eso qué? ¿Para qué lo que es? Para recuperar el IVA. Lo cual yo no recomiendo hacer, ¿ya? Perfectamente eso puede meterse en un reo complejo, ¿ya? Que es pasar gastos de otro lado a una empresa, ¿no? Para tratar de que te quede todo a favor, porque, o sea, en estricto rigor una empresa debiera pagar más IVA, o sea, debiera pagar IVA, no que te devuelva plata al Estado. Entonces hay empresas que funcionan al revés, que en realidad producen poco y gastan más de lo que producen, es decir, que se van a pérdida y le devuelven dinero. Ok, calculemos el IVA. ¿Cuánto es el IVA entonces? De lo que tenemos acá, bueno, de las compras es el 19%, pero eso es un IVA crédito fiscal, ¿ah? Más ese valor por lo que es el IVA. ¿Cuánto es el IVA? 19%, por acá lo teníamos registrado, ¿cierto? 19%. Lo fijamos ese, F4, Enter. Tomamos ese valor, ahí está. Y por lo tanto, las compras brutas va a ser la suma de las compras netas más el IVA.
Ok, ahí tenemos. Ya, ahí tengo el presupuesto de compra de materia prima. Preguntas. Dudas. Ya, avancemos entonces, si no hay duda. Entonces, ¿cómo se hacen las opciones de compra? ¿Se recuerdan que ayer las ventas tenían una parte se pagaba al contado y otra parte se pagaba a crédito? Para el caso de las compras, funciona de la misma forma. Entonces teníamos una observación acá, donde teníamos la fotito de esto, por acá. Condiciones de compra. Vamos a copiar aquí. Condiciones de compra y la vamos a pegar aquí abajo. Ya, aquí abajo está. Vamos a recortar eso. Ok. No, no quedó bien esto. Ya, ya, aquí no. Ya. ¿Cuáles son las condiciones de compra? 80% al contado y el saldo 30 días. Es decir, ¿cuánto tengo que comprar aquí? 80% de eso que tengo que comprar acá, el 80% lo pago al contado y el resto 30 días. ¿Cómo hacer eso entonces? Más de esto que voy a comprar acá, lo multiplico por el 80%. El 80%. Lo fijamos ahí, F4, Enter. Eso es lo que yo gasto en abril, es decir, gasto 7,89, pero pago al contado solamente 6,31. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el Cre- resto? Crédito, Crédito. ¿Pero cuándo lo pago? 30 días. 30 días después. Entonces, ¿cómo va a hacer aquí? Ya no pago nada en mayo, sino que lo pago en, perdón, no pago nada en abril de crédito, sino que comienzo a pagar en mayo. Más, ¿cuánto pago en mayo? El 20% de la parte de crédito, F4, por, ¿qué cosa? Por los 7,89. ¿Ya? Enter, toma ese valor y eso es lo que está allá. Y genera la autosuma y tienes ese valor. Perfecto. Y aquí hacen la suma, ¿no? De cuánto es lo que compra al contado, al contado y crédito en abril, 6,31. Ahí. Ahora, lo que tienes que tener en consideración que ese valor, más ese valor, si tú lo sumas aquí, ¿cuánto da 7,89, 8,63, que es el valor que está acá? En mayo, más lo que tú tienes a crédito por los 148, eso te da 744,35, que es lo que compraste en mayo, pero los dineros van desfasados en el tiempo. Ok, ¿estamos claros? Preguntas. Sacarle una fotito a esto para que después lo puedan hacer. ¿Dónde estamos? Acá. Ya. Siguiente. Hicimos el análisis de la materia prima directa. Ahora lo que tengo que hacer es un análisis de la mano de obra directa, el presupuesto de consumo de mano de obra directa. ¿Qué sabemos de la mano de obra directa? Bueno, saquemos acá primero cuál es la cantidad a producir. Ah, esto ya lo teníamos listo acá. ¿Cierto? ¿En qué parte salía aquí? Cantidad de producir, cantidad de producir. Aquí está. Cantidad de producir. Unidades, 1.790. Voy a copiar eso que está aquí. Esta es la unidad de medida. ¿Cuánto es? Voy a ocultar aquí para que ustedes vean que efectivamente
Voy a ocultar estas filas. ¿Ya? Entonces, para que vean que efectivamente de ahí estoy sacando los datos. ¿Ya? ¿Cuánto es la cantidad de producir? Lo tomo aquí, más 1790, enter, tomo ese valor y lo arrastro hasta acá. Saco la autosuma, fórmula es autosuma, y aquí tengo la cantidad que tengo que producir también en el mes de julio, que eran los 5.060 que teníamos ahí. Perfecto. Mostrar ahora todo. Ya. ¿Cuál es la tasa de consumo de la mano de obra? Entonces, por aquí teníamos ese valor. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a copiar eso y lo voy a pegar acá igual, para que tengan ese valor referencial. ¿Cuál es la tasa de consumo de la mano de obra directa acá? Ah, esto que decía aquí, que se requiere 0,5 horas por unidad. Es decir, aquí esto estaba expresado, horas, ¿cierto? Por unidad a producir. ¿Y de cuánto era eso? 0,5. ¿Dónde está registrado ese 0,5? Ese valor está registrado en los datos iniciales. ¿Cuánto era? 0,5 horas por unidad. Lo fijamos, F4, Enter, tomamos ese valor y lo arrastramos acá. Ese mismo valor lo conservamos acá. Ok. Y aquí hay que bloquearlo porque no tiene ningún sentido hablar del valor total en esas consideraciones. Ya. ¿Qué ocurre si yo multiplico unidad por horas por unidad? ¿En qué resultado, en qué unidad me queda eso? Horas. Horas, perfecto. Es decir, la mano de obra, en este caso, se mide en horas. ¿Cuántas HH, cuántas horas hombre necesito para poder producir? Entonces, multiplico acá horas, perdón, horas no, horas, y hago la multiplicación, más 1790 por 0,5. Perfecto, 895. Arrastro ese lado acá y genero acá la autosuma. Estas son las horas que yo necesito para poder producir. Ahora, pregunta, ¿cuánto me cuesta el HH, la hora hombre? Entonces, por ahí teníamos el valor y estaba expresado, ¿cierto? Que cada hora, ¿cuánto costaba? 1.300 pesos la hora. Entonces, tienes acá pesos por hora y vas a ubicar la unidad de medida, más, ¿cuánto va a ir aquí el valor? 1.300, que en alguna parte estaba anotado. Aquí está 1.300. Lo fijamos, F4, Enter. Tomamos ese valor y lo arrastramos hasta el final. Y aquí también se bloquea, ¿ah? Porque no tiene ningún sentido poder hacerlo ahí, ese valor, sumar los valores ahora. ¿Qué ocurre si yo multiplico ahora las horas, multiplico las horas y las multiplico por los pesos por hora? ¿Cuál sería la unidad medida ahí? ¿Esos? Peso, perfecto. ¿Qué es la unidad que yo tengo que medir? Eso me quedaría en pesos. Perfecto. Pesos. Y porque en el fondo estoy sacando el costo de consumo. Así que multiplico acá las 895 por los 1.300. Serían 1.163 y hacer la suma y tienes aquí el valor que tú requieres en mano de obra. ¿Ya? Esa es la mano de obra que tú necesitas para realizar ese procedimiento de cálculo. ¿Ya? O sea, en materia prima requería 2.264.000 y en mano de obra
3.289.000. Ok, ya nos queda menos ya, muchachos. Preguntas, dudas. Ok, entonces aquí se nos pide hacer la distribución del CIF. Entonces el CIF, ¿qué es lo que era? En alguna parte aparecía aquí el enunciado, ¿cierto? Aquí aparecía el enunciado. ¿Dónde decía? Los valores. La empresa. Acá está. La base de distribución del CIF, lo voy a copiar aquí y ahí lo pegamos. Ya. Entonces aquí vamos a recortar eso y nos interesa esta parte. Ok, ya. Esto era lo que decía en el enunciado, que yo le saqué varios pantallazos pequeños para después irlo desarrollando, porque esto es importante que quede ordenado. Dice, los costos totales del periodo equivalen a 160.000 pesos. Y la base de distribución del CIF es del número de productos. Por lo tanto, esa base de distribución corresponde a las unidades que tú vas a producir. ¿Y cuántas son esas unidades? 5.060. ¿Y dónde están esas unidades? Aquí están. ¿Cuánto es la cantidad que vamos a producir? Así que las copiamos, esto tal cual acá. 1.790. Tomamos ese valor que está ahí y lo arrastramos hasta junio. Y hacemos la autosuma. ¿Y de cuánto eso? 5.060. Ahora, en alguna parte, nosotros habíamos calculado el costo unitario del cine. ¿En qué parte habíamos calculado? Entonces, si ustedes se fijan acá, cuando esto fue lo primero que hicimos, sacamos el costo unitario del producto. Y ese costo unitario del producto, aquí calculamos el costo unitario del CIF. ¿Y de cuánto era eso? 31,62. Es decir, ¿cómo obtenía eso? Al dividir 160.000 dividido por 5.060, 31,62. ¿Y eso en qué unidad está? En pesos por unidad. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? El costo unitario del CIF, que está en pesos por unidad, ¿a cuánto es igual? Lo voy a buscar acá, más, ¿cuánto era el valor? 31,62, lo fijo eso, que son cantidades con decimales, y lo arrastro hacia el lado acá. Esto no tiene ningún sentido acá, ustedes lo bloquean. ¿Qué ocurre si yo multiplico ambas unidades de medida? En este caso, unidades por pesos por unidad. Entonces, al hacer esa multiplicación, el resultado final, ¿en qué me da? En pesos. Entonces, esto da en pesos y hago la multiplicación. Más eso por eso, ahí me da 56.000 y fracción. Y a eso después lo arrastro hacia el lado de acá, ¿ya? Y genero la autosuma. Y al generar la autosuma, ¿cuánto tiene que darme eso? Los mismos 160.000 que está distribuido. Pero aquí, esos 160.000 están distribuidos 56.000 y fracción en el mes de abril. De esos 160.000, 53.000 y fracción ocupo en el mes de mayo y 49.000 y fracción ocupo en el mes de junio para saber cómo se distribuye eso. Ok, preguntas. Tengo una foto aquí. A esto. Esto no lo había enviado, ¿cierto? El IJ. H. Y este es IJ. Ok. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Calculemos el tema del IVA. Aquí es donde el tema se consolidan los IVA que son créditos y los IVA que son débitos.
El IVA que es débito es el que yo tengo que pagar y el IVA crédito es el que yo abono para poder evitar pagar. Esto se mide en pesos. ¿Dónde tenía esto? Bueno, parece que eran los primeros cálculos que habíamos hecho y que tiene, esto todo se mide en lucas. ¿Ah? Voy a ocultar aquí las celdas. Voy a sacar primero el IVA que sacamos acá en el presupuesto de venta. Voy a ocultar aquí estas filas. Y aquí este es el IVA que voy a ocultar. Ya. Ah, que aquí me tapa esto. Ya. No lo voy a poder ocultar para que puedan verlo. Ya, el IVA débito fiscal, ¿cuánto era? Entonces lo voy a buscar aquí, más era cuando yo vendía en abril, débito fiscal, por aquí aparecía débito fiscal, aquí está. ¿Cuánto era esto? 506.000. Enter. Entonces, esto es producto de las ventas que yo hice, lo que yo recaudé. Y esto yo se lo debo ¿a quién? Se lo debo al fisco. ¿Ok? Ahora, el del crédito fiscal, ¿a dónde pagué crédito fiscal? Cuando compraba materia prima, ¿ya? Entonces aquí está el crédito fiscal. Pero esto yo se lo resto a el de débito fiscal, por lo tanto es valor negativo, menos, porque yo ya pagué IVA. Sería menos, en este caso, el crédito fiscal 126.113. Es decir, que esto me genera un pago menor. En vez de pagar yo 506.000 pesos, como compré materia prima, le resto esa IVA. Y por lo tanto termino pagando solo 380. ¿Entendieron el ejercicio de eso? Del concepto del IVA, el IVA crédito y el IVA débito. ¿Cuál es el IVA débito? El que yo le debo al fisco. ¿Cuál es el IVA crédito? El que yo ya le aboné al fisco cuando compré un artículo y pagué IVA. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? El crédito fiscal, o sea, el IVA crédito fiscal se descuenta Se no descuenta el que tú automático. tienes que pagar. No es Sí, que se pues descuente automático. automático. ¿O sí? ¿Sí? Ah, ya. Sí, pues, Ya. sí. O sea, efectivamente, cuando tú haces el contador y tú llevas tu registro, mes a mes, te lo van haciendo. Te hace el cálculo ahora. Lo que pasa es que está todo ahora, está todo en línea, pues, ¿ya? Cuando tú das una boleta, estás pagando el IVA, ¿ok? Y cuando tú compras para tu negocio, estás pagando el IVA. Y todo eso se registra en el sistema de servicio de impuesto interno, está todo en línea. Entonces, al final de mes, te dice, ¿cuánto tienes que pagar de IVA del mes anterior? O sea, todo lo que tú vendiste en octubre, el IVA se paga en noviembre, ¿de acuerdo? Lo que tú vendiste en septiembre, se paga en octubre. Va con desfase. Ya es el análisis, pero el sistema, si tú das boletas, facturas, está todo en línea, el cálculo se hace automático, ¿ya? Porque ya todas las facturas son electrónicas. Si se atrasa un mes, profe, ¿qué pasa ahí? No, ahí te llegan las penas del infierno, ¿ya? O sea, tú lo que puedes hacer declarar el pago del IVA y después pagar las multas por atraso. Pero tienes que declararlo, porque si tú omites eso, te pueden cerrar el negocio, te pagan, te generan las penas del infierno, ¿ya? Así que no hay que atrasarse en eso. Por eso hay que ser ordenado, ¿ya? En el tema de finanzas. Por eso tú haces todo esto para tener en consideración cómo va el desfase de dinero en el tiempo, ¿ya? No es un tema menor, por eso aquí nosotros no somos expertos, vuelvo a insistir, no soy contador ni nada de eso, pero sí soy un ingeniero que entiende cómo funciona el negocio, ¿ya? Y que ustedes también tienen que entenderlo. O sea, ustedes si van a solucionar los problemas informáticos de una empresa, tienen que saber cómo funciona la empresa, ¿ya? Y aquí estamos
tierra derecha para saber cómo funciona la parte financiera. Ahora, sin ser experto en esto, ¿ya? Sino que simplemente lo que estamos haciendo aquí de un producto, todo lo que considera las etapas que considera poder armar un presupuesto, que no son pocas, ¿ah? Pero es importante poder tener eso en consideración. Ya, ¿estamos? Ok. Voy a sacar una fotito de esto y completamos aquí la última pregunta. Este es el presupuesto del IVA. Vamos ahí, vemos esa foto y la pegamos. Perfecto. Ya. Hagamos el cálculo del presupuesto de caja. Entonces, el presupuesto de caja, primero, ¿cuáles son los ingresos que nosotros vamos a recibir? Ahora, en estricto rigor aquí, bueno, los ingresos que nosotros vamos a percibir van a ser todos los ingresos por venta. ¿Cuánto vendí? Esto está todo en pesos, ¿ah? Yo, aquí de aquí hacia abajo, cuando se hace el presupuesto de caja, se expresa todo en la misma unidad de medida. Pesos. Ya. Ingresos. ¿Qué vendí? Vendí en el mes de abril. ¿Cuánto vendí? Vamos a buscar cuánto ingreso, presupuesto de ingreso acá, perdón. Acá está, presupuesto de ingresos por venta. ¿Cuánto es el ingreso por venta del mes de abril? 2.219.000, enter. Tomo ese valor y lo arrastro hacia el lado acá. Entonces, en abril, 2.219.000. En mayo, 3.032.000. Y en junio, 2.857.000. Por lo tanto, estos son los ingresos, así que hago la autosuma. No tengo más ingresos, solamente los ingresos por venta. Eso es lo que tengo ahí. Listo. Ahora, los egresos. ¿En qué están desglosados? Aquí, los ingresos son todos negativos. En las compras de materia prima, en las remuneraciones, en el pago del CIF, en el pago del IVA. Y ahí saco todo eso. Entonces, compras de materia prima, menos. Vamos a buscar compras de materia prima. ¿Dónde está compras de materia prima? Acá está. Compras de materia prima. ¿Cuánto es lo que yo compro de materia prima? De egresos de compra de materia prima. Perdón, aquí está. Presupuesto de egresos de compra de materia prima. ¿De cuánto es? De 631.890 en abril, 753 en mayo, etc. Tomo el de abril, ¿no? 631, tomo eso y lo arrastro hacia el lado. Presupuesto de remuneraciones de mano de obra directa que voy a pagar en abril. Negativo, menos, 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 menos. ¿Qué dije? De mano de obra directa. Presupuesto de remuneraciones de mano de obra directa. ¿Cuánto sería acá? Entonces aquí sería 1.163.000 en abril y en mayo 1.098.000, etc. Ok, 1.063.000 en abril, etc. 1.098.000, 1.027.000. El pago es CIF, menos en abril, pago de CIF, ¿dónde está? Aquí está. Entonces estos 56.000 menos y lo arrastro hacia el lado. El pago del IVA. Ahora, el pago del IVA también es un dinero, bueno, aquí pudiera ser positivo o negativo, ¿ah? Pero lo que uno paga en IVA efectivamente es desembolso de dinero, así que pudiéramos decir, salvo que una empresa gaste más de lo que venda, ahí pudiera ser positivo, ¿ya? Y que el Estado me devuelva plata a mí, pero en estricto rigor siempre va a ser negativo, ¿ah? Yo lo dejé aquí variable, pero yo lo dejaría aquí negativo. Ahora, ojo, ¿cuánto pago de IVA? En abril, ¿cuánto pago de IVA? 56.000. ¿De acuerdo? Perdón, acá, de 80. El pago de abril, ¿cuándo lo realizo? El del IVA. ¿En qué Pago mes? de sería en mayo. En mayo, perfecto. ¿Positivo o negativo? ¿Está pagando negativo? Negativo, menos.
pago. ¿Ya? ¿Cuánto pago entonces de el IVA? Acá lo tengo, 380. Enter. Va desfasado. Eso es lo que yo le explicaba recién. Les dije yo, o sea, lo que tú transaste en el mes de octubre, el IVA del mes de octubre lo paga en noviembre. Lo que tú transaste en el mes de septiembre lo paga en octubre. Va desfasado. Es como el tema de las imposiciones. Las imposiciones se pagan desfasadas al mes siguiente de lo que tú lograste. Por lo tanto, aquí podríamos sacar el total de egresos. Aplicamos la fórmula autosuma aquí y sumamos esos cuatro componentes. Y ahí tendría yo el total de egresos, que es 1.851.000. Perfecto. Ya, ¿cuál sería el saldo parcial? Bueno, sería acá la suma algebraica del total de ingresos menos, perdón, o más, porque es suma algebraica, ¿cierto? Más el total de egresos. Para que si no le coloco menos, menos da más. Y eso me da 363. Ahora, ¿cuánto cortaba en el saldo inicial que decía en enero o en marzo? Bueno, partía desde cero, ¿cierto? Con 0 pesos. Aquí no, algo lo habíamos dicho acá, 0 pesos en enero. Por lo tanto, tu saldo final, que puede ser positivo o negativo, es la autosuma de esos dos valores. Entonces, en enero, a final del mes de, perdón, no de enero, a final del mes de abril, ¿con cuántas lucas quedaste? 367. Ok. Ahora hacen el mismo análisis para mayo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacíamos acá? Sumamos el total de ingresos, el total de egresos y arrastraba este valor. Ok, ya. En abril, ¿cuánto era el saldo inicial? Cero. Ahora en mayo, ¿cuánto es el saldo inicial? ¿O de abril? Lo que te sobró de abril, más eso. Por lo tanto, el saldo final de mayo, ¿cuánto es? 1.114.000. ¿Cuánto el saldo inicial del mes de junio? Lo que te El sobró millón. en mayo, 1.114.000. Ok. Por lo tanto, el saldo final de junio es 1.834.000. Y ese es el resultado del trimestre. Abril, mayo y junio. Ok. ¿Qué dato me faltó? Me faltó esto, presupuesto de caja. Saquémosle una fotito. Ahí estamos. Ok. Entonces, con eso hemos dado por finalizado nuestro problema. Ok. Ya, muchachos, vamos a apagar la grabación ahora. Cerramos el proceso del ejercicio.